las dos grandes temáticas que son torque, el tema de las fijaciones y ahora los temas de hidrodinámica que vamos a trabajar a contar de hoy día. ¿Ya? Hidrodinámica. ¿Ya? ¿Qué significa hidrodinámica? ¿Qué mencionó usted? Muy bien. Hidro, ¿qué se refiere? Al tiro. Lo primero que uno piensa es agua. ¿Sí? El concepto de hidrodinámica viene del movimiento de los fluidos en particular. ¿Ya? De los fluidos. Entonces, para entender eso, para comenzar, tenemos que tratar de comprender qué significa el concepto de fluido. Que es lo primero. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de fluido, lo primero que nos viene a la mente, como ya lo mencionaron algunas personas, es el concepto del agua. Inmediatamente lo asocia con el agua. Pero, en términos generales, lo que nosotros tenemos que visualizar es que los fluidos, ¿sí? Los fluidos corresponden a cualquier material que tenga dos capacidades. Torque, palanca, fijaciones y lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Recuerden que tenemos estructurado el semestre por semana. ¿Ya? Estamos en la semana 8 ahora. ¿Ya? Ahí está la presentación en el aula. Semana 8. Y, ¿qué me voy a decir de la semana 8? Y las pruebas. ¿Cuándo sería la prueba? Bueno, ¿sí? La semana 10, entonces nos queda esta clase, la próxima, de la siguiente etapa. Eso. ¿Qué estaba hablando yo? De los fluidos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de fluido, ¿sí? Nos referimos a un material que tiene dos propiedades interesantes. Primero hablamos de hidrodinámica, entonces hablamos de fluidos. ¿Ya? De fluidos, esencialmente vamos a hablar primero de algunas características de los fluidos cuando están quietos y de los fluidos cuando se están moviendo. ¿Ya? Entonces lo primero que uno se le viene a la mente es que los fluidos son los líquidos. ¿Sí? Efectivamente los líquidos corresponden a fluidos. Pero los fluidos tienen dos características esenciales. Dos características primordiales. Primero, que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Mire qué linda esa definición. A la forma del recipiente que los contiene. Recipiente que los contiene. Eso es la primera característica esencial de un fluido. ¿Sí? Por lo tanto, el agua cumple con ese requerimiento. Por eso cuando uno compra una botella de agua, de bebida, de lo que sea, de una botella de 3 litros, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la botella tiene ese espacio de 3 litros y que uno puede introducir dentro agua o lo que sea, un líquido, y ese líquido también va a ser de 13 litros, ¿sí? Va a tener 3 litros de volumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los fluidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Entonces toman esa forma. Y la segunda característica esencial, y va a sonar bastante obvia, ¿sí? Pero si son fluidos, ¿por qué? Fluyen, tienen la capacidad de fluir. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de los fluidos, vamos a referirnos a elementos que tienen esencialmente esas dos características. ¿Sí? Y entonces, lo que primero uno piensa es que los líquidos, los elementos, la materia que se encuentra en estado líquido corresponde a un fluido, pero no es la única. ¿Qué otro estado de la materia correspondería a los fluidos? De los 3 básicos que conocemos. No sé si sabía usted que son los 3 básicos y son 7 en total, pero hablemos de los 3. Gaseoso, muy bien, ¿sí?
Entonces, tanto los líquidos como los gases son considerados como fluidos. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Entonces, cuando nosotros hablemos de hidrodinámica, vamos a estar hablando esencialmente de elementos que pueden ser líquidos o de materiales que pueden ser gaseosos. ¿Ya? Esa es la definición general. Esencialmente, de todas maneras, en lo que nosotros trabajemos, vamos a estar pensando en líquidos habitualmente, pero también los gases, insisto, son considerados como fluidos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, con la conexión de la cañería del gas, del tubo del gas hacia la cocina, o de la cañería del gas, del gas natural, a la cocina, al cálido, ¿sí? Todo eso se mueve en el fondo también como fluido. Entonces, lo que vamos a hacer esencialmente ahora es analizar distintas propiedades que tienen los fluidos y cómo influyen en los análisis que vamos a ir trabajando. ¿Ya? Lo primero, es hablar del famosísimo concepto, la primera característica que tienen los fluidos esenciales, el concepto de densidad. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos dos cubos, miren la imagen que tenemos acá, dos cubos del mismo tamaño, ¿sí? El cubo A y el cubo B, y la pregunta es muy simple, mirando esa información, mirando el dibujo que está ahí, ¿cuál de los dos cubos que está ahí es más denso? ¿El A o el B? El B, ¿sí? Lo que uno piensa es el B. ¿Por qué el B tiene una mayor densidad? ¿Tiene más qué? ¿Ya? ¿Está más lleno? Y entonces, la densidad de un material está definida esencialmente por la relación entre dos variables, y eso es súper importante de visualizar. ¿Sí? Que las variables que están en juego son la masa, ¿sí? Y el volumen. La masa y el volumen de un objeto. Por ejemplo, uno podría decir cuál de esos dos materiales es más denso, 1 kilogramo de hierro o 1 kilogramo de corcho. ¿Qué dice el público? ¿Ya? Pero la pregunta es la densidad, no el peso. Pero usted dijo que la variable era la masa y el volumen. Sí. Entonces, lo que hay que considerar para hablar del volumen, ¿sí? Siempre, vamos a hablar de la densidad, son dos conceptos. La masa que tiene un objeto, ¿sí? Y su volumen. Por ejemplo, la densidad de estos materiales está ordenada. Fíjense, la densidad del aire, una densidad pequeña, 0,0013 gramos por centímetro cúbico. El hielo, 0,92. El agua, 1. ¿Sí? Y vamos subiendo, por ejemplo, el hierro, 7,9. El oro, 19,3. ¿Sí? Fíjense en la unidad de medida. Fíjense en la unidad de medida. ¿Sí? La unidad de medida lo que nos plantea es gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la densidad del material es, en el fondo, la masa que tiene un objeto dividido el volumen que tiene ese mismo objeto. ¿Sí? Entonces, lo importante también es definir o tratar de entender qué significa el concepto de volumen, que también es un concepto que es importante de visualizar. ¿Qué es el volumen? No me diga lo que uno le sube a la tele cuando está... Sí, ese es otro concepto, pero no aplica acá. ¿Ya? Espacio, por ahí va la cosa. Entonces, está asociado evidentemente al tamaño, ¿sí? Pero en el fondo lo que nosotros visualizamos cuando tenemos cualquier objeto, ¿sí? Que ese objeto ocupa un espacio en el espacio, ¿sí? Tiene un
determinado tamaño, también podríamos decir, está asociado a eso, ¿sí? Pero pensando, digamos, siempre como en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, cada objeto, cada material que nosotros tenemos, nosotros mismos incluso, tenemos un determinado volumen. ¿Ya? ¿En qué unidades se mide el volumen de un objeto? ¿Sí? ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Conocen alguna? Si yo digo volumen, bueno, pero ¿en qué se mide? Porque todos estamos de acuerdo en que hay espacio, ¿no? Pero ¿cómo se mide el volumen? ¿En qué unidades? ¿Te suena? ¿Cuál es la más común? El litros. ¿Sí? Litros es una de las más comunes. ¿Sí? Los litros son una medida de volumen, del espacio que tiene. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos acostumbrados a medir, insisto, los líquidos que consumimos, estamos acostumbrados a medirlo en esa unidad de medida, en litros. ¿Sí? Uno compra un agua de 2 litros, una bebida de 3 litros. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el espacio que ocupa ese recipiente que contiene son esa cantidad de litros. ¿Ya? Pero ¿de dónde viene? ¿Qué otra unidad de medida? Por ejemplo, ¿cómo mido yo? ¿Cómo puedo medir el volumen? ¿Esto cuánto tiene? Dice 990 ml. Y también es otra medida que son los mililitros, los famosos ml. Pero en el sistema internacional, la unidad de medida oficial, ¿se acuerdan del sistema internacional lo que era o no? Lo que vimos en las primeras clases, es el metro cúbico. Esa es la unidad de medida del sistema internacional. ¿Sí? Porque en el fondo, ¿qué es lo que estamos midiendo? Por ejemplo, si yo quisiera medir el volumen de un cubo, ¿se acuerdan de esas cosas que uno vio en algún momento de su vida? Si yo quisiera medir el volumen de un cubo, el espacio que ocupa ese cubo, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, multiplicar, en el fondo. Yo digo, este cubo, por ejemplo, tiene un ancho, tiene un largo y tiene un alto. Tiene 3 dimensiones. ¿Sí? Yo multiplico esas 3 dimensiones, esas 3 propiedades del objeto, voy a obtener su volumen. Que en el fondo es largo por ancho por alto. Pero como es un cubo, las 3 son la misma, entonces en el fondo ¿cuánto mide un lado al cubo? Si yo tengo una esfera, uno puede calcular el volumen de una esfera. Hay una fórmula para eso que voy a estudiar en algún momento de su vida. Cuando tengo un paralelepípedo, ¿sabes lo que es un paralelepípedo? Una caja. Sí. Es más bonito decirle paralelepípedo, pero una caja. También, etcétera, etcétera. Entonces, el volumen de un objeto es el espacio que ocupa. Y las unidades de medida con las que se trabaja habitualmente son metro cúbico, que es como la oficial, ¿sí? Pero las más comunes son los litros, los mililitros y los centímetros cúbicos. Por eso la unidad de medida es al cubo, porque uno multiplica largo por ancho y por alto. Entonces, largo se mide en metro, ancho se mide en metro y lo otro en metro, metro por metro por metro, metro cúbico. Si está en centímetro, centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. ¿Sí? Pero también tiene la unidad de los litros. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuáles son las equivalencias acá de estas cosillas? Que uno la puede conocer cuando toma, insisto, bebida o agua. ¿Sí? Equivalencias. Un litro. ¿A cuántos centímetros cúbicos equivale? ¿Se ha fijado en una botella? ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene esa botella? 600 centímetros cúbicos. ¿Cuántos litros son? ¿Alguien sabe? Esta tiene, ¿cuánto tiene? 9,90 dice. No es el precio de ¿sí? Entonces, un litro son 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y un centímetro cúbico equivale a un ml también. Entonces, estas son las abreviaciones oficiales.
Cuando uno ve la botella, dice ml o dice cc, que es centímetro cúbico, pero la oficial es eso. Bueno, y también, un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Sí? 1000 litros. Usted sabe, la boleta que nos cobran la cuenta del agua. ¿No? En el agua, cuando cobran el agua, miden cuánto volumen de agua está ocupado en el mes. ¿Sí? Y ese resultado lo entregan en ml, o sea, en metro cúbico. ¿Sí? Y de repente pareciera que uno dice, ¿cuánto gasté este mes? Y aparece así, parece poquito, uno dice 30 metros cúbicos. De hecho, creo que 30 metros cúbicos es como un límite, después si te pasas de eso te puedes más. Problemas de adultos que va a tener, sin que no ha visto estas cosas. ¿Sí? Entonces, si no llega a la casa y ve la boleta del agua, te da cuenta. Y fíjese que mide metro cúbico. ¿Cuánto cree usted que es un metro cúbico? ¿Es poco o es harto de agua? 30 metros cúbicos. Obviamente parece poco, 30. ¿Sí? Pero 30 metros cúbicos, un metro cúbico son 1000 litros. O sea que 30 metros cúbicos son 30.000 litros. Entonces ahí uno dice, no es tampoco. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, la densidad material, la densidad de un material, en el fondo no es más que cómo está distribuida su masa. La masa que tiene ese objeto, cómo se distribuye en el espacio. ¿Sí? Por eso entonces uno tiene objetos que tienen una mayor densidad. En palabras sencillas, ¿cómo usted visualiza un objeto cuando es más denso? ¿Qué esperaría observar o tocar en ese objeto, por ejemplo? Que sea más compacto, que sea más duro. ¿Sí? Entonces la mejor palabra es compacto. Entonces, un objeto, cómo se distribuye su masa dentro de ese objeto, de ese volumen, es el concepto de densidad. Entonces hay materiales que tienen una mayor densidad, materiales que tienen una menor densidad, como lo que estamos viendo. ¿Sí? Mientras más compacto es el objeto, mayor densidad va a tener. ¿Sí? Pero entonces juega un rol importante el volumen de ese objeto. ¿Ya? Por ejemplo, una vez escuché que de verdad había gente que estaba reclamando porque compró un litro de helado. ¿Te has fijado que el helado se vende el litro, no? Un litro de helado, y un litro de helado lo llevó lo puso en la balanza, ¿sí? Y no era 1 kilogramo de helado. Y estaba reclamando. ¿Qué le diría usted? Que perfectamente podría ser. Está bien, no es lo mismo primero. Esto es volumen, es una cosa que es volumen. ¿Sí? ¿Y esto qué sería los kilogramos? Masa, muy bien, masa. Entonces una cosa es volumen, otra cosa es masa. ¿Sí? Obviamente tiene una relación, pero va a depender del material. En el único caso donde eso sí se da, donde 1 litro de algo, ¿sí?, equivale a 1 kilogramo, o sea, no es que equivalga, sino que 1 litro de algo tiene una masa de 1 kilogramo, ¿alguien sabe solo con un material se da? ¿Con qué material es? Con el agua. Eso se da solo con el agua, ¿ya? Y es porque la densidad del agua tiene esa capacidad, tiene esa propiedad, digamos, ¿sí? Pero cada material tiene una densidad distinta. Entonces, si compra helado, probablemente tiene una densidad menor, ¿sí?, a la del agua, por la composición química, cremosa, qué sé yo, tiene una menor densidad, por lo tanto 1 litro de helado no es lo mismo que 1 litro que 1 kilogramo, no peso, no masa, perdón, 1 kilogramo. Entonces, depende del material, de esa propiedad.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, incluso nosotros podríamos tener el corcho, o sea, corcho y el ¿qué era? Hierro, ¿sí? Que este es mucho más grande y este es mucho más pequeño. ¿Sí? Tiene mucho más volumen, no tiene menos volumen, pero tiene la misma masa. Eso tiene que ver con la densidad. La densidad del objeto. Eso. Ya, entonces el concepto de densidad. Primer concepto, primera característica de los fluidos que vamos a estudiar. Preguntas, dudas, acá. Preguntas, dudas. Ya. Pregunta, de ejemplo. Entonces, el caso que le decía yo. Alguien tomó un litro de helado que compró en el súper, lo puso en su balanza que tiene en la casa, no sé por qué tiene una balanza, pero gente que tiene para cocinar, para repostería. Y le dio que la masa eran 910 gramos. ¿Sí? ¿Cuánto vale la densidad de helado? Primera pregunta. O sea, antes de eso. Pregunta 0. Al ojo, mirando la situación. ¿Debería ser una densidad mayor o menor a la densidad del agua? ¿Ya? ¿Menor dicen algunos? ¿Qué más? Mirando la situación. ¿Debería ser una densidad mayor o menor a la del agua? Vean. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, tenemos que considerar varias cosas. Tenemos que considerar las unidades de medida en que se mide la densidad habitualmente. ¿Ya? La unidad de medida de la densidad, son dos esencialmente. De nuevo, en el sistema internacional, ¿sí? ¿Se acuerdan del sistema internacional o no? ¿No? ¿Cuál era el sistema internacional? ¿Qué se acuerda? La presión de volumen. El sistema internacional se acuerda que eran con las medidas metros, kilogramos y segundos. ¿Ya? Bueno, entonces, la densidad se mide habitualmente en kilogramos partido por metro cúbico o se mide en gramos partido por centímetro cúbico. ¿Sí? En esos dos tipos de unidades. ¿Ya? ¿Cuál era el sistema internacional? El sistema internacional eran los que tenían kilogramos, metros
y segundo. Esas 3 unidades base. Entonces, esas son las unidades habituales para trabajar la densidad. ¿Ya? Esta tablita que usted observa acá, como ya la miró, tiene unidades de medida porque son gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Que es la que estoy diciendo yo que también la habitual. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es trabajar este ejercicio en esas unidades, en gramos y en centímetros cúbicos. ¿Vale? En gramos y en centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? ¿Cuánto valdría la densidad del helado? Primero, ¿cómo se calcula? Densidad, masa, dividido el volumen. ¿Sí? ¿Cuánta masa está distribuida en un determinado? Entonces la masa, ya lo dijimos muy bien como me decían acá, 910 gramos. Vamos a utilizar gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Es una G, no un 9. Y entonces nos dice 1 litro. ¿Ya? Pero como conversamos, 1 litro a cuánto equivale? A 1000 centímetros. Entonces sería 910 dividido 1000. Muy sencillo. Para comenzar y tratar de visualizar el concepto. ¿Sí? ¿Y eso cuánto sería? 0,91. Entonces, efectivamente, como mucha gente predijo, era menor que la densidad del agua. La densidad del agua vale 1. Bueno. Entonces, eso nos indica que es lo interesante también entender el concepto. ¿Qué me está diciendo? Que hay 0,91 gramos del material, en este caso helado, de piña, 0,91 gramos de helado por cada centímetro cúbico de ese material. 0,91 gramos por cada centímetro cúbico. Eso es lo que tenemos que visualizar. Entonces es un ejemplo de cómo calcular la densidad del mundo de G. Ya. ¿Qué cosa? Sí, la equivalencia, sí. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ya. Listo. Siguiente concepto. Bueno, de la densidad. ¿Cómo se mide la densidad? Interesante. Entonces tenemos que medir 2 cosas. Tenemos que medir la masa del objeto y tenemos que medir su volumen. ¿Ya? La masa del objeto con la balanza, sí, es muy sencillo. ¿Ya? Como sabemos las propiedades del material, se adaptan al recipiente, así que podemos echar en un recipiente líquido, medir primero el recipiente o talar la balanza. ¿Sabes qué significa talar una balanza? Claro, que con ese objeto quede en 0. ¿Sí? Un sólido vuelo directo, en un gas se pone material. ¿Sí? Y una forma de medir el volumen de un objeto, ¿ya? Gracias a un principio muy importante de la física, que es el principio de Arquímedes, ¿ya? Que es muy, muy sencillo. Si uno tuviese agua en una probeta o en un vaso precipitado, ¿sí? Uno echa el objeto, ¿y qué pasa cuando uno echa un objeto en el agua? ¿Qué pasa con el agua? El agua sube. Entonces, lo que sube el agua es el volumen que tiene el objeto. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el volumen, ¿qué es? Dijimos, espacio. El espacio que ocupa el objeto. Por lo tanto, cuando uno sumerge un objeto en el agua, el objeto ocupa el espacio que ocupaba el agua y por lo tanto el agua sube. Entonces, lo que sube, cuando usted se mete a la tina o a la piscina, ¿sí? ¿No se mete? ¿Qué pasa con el agua? Sube. Entonces nuestro cuerpo ocupa un espacio, ¿cierto? Entonces dijimos que era el volumen, el espacio. Entonces uno se mete al agua y ocupa el espacio que estaba ocupando el agua.
¿Sí? Ocupa ese espacio. ¿Y qué hace el agua entonces? Sube. Y sube exactamente lo mismo que se sumergió. Entonces por eso uno puede medir el volumen de un objeto, de la forma que sea. Lo meto, pum, y lo que suba es el volumen de ese objeto. Muy fácil de medir. ¿Sí? Lamentablemente en este curso no tenemos laboratorio, lo hubiésemos hecho. ¿Ya? Entonces, densidad, masa, volumen, cómo se distribuye la masa de un objeto. Siguiente característica, ya la conversamos en algún momento, ¿ya? Pero ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. ¿Se acuerdan de lo que conversamos la otra vez? El concepto de presión. Hay una pregunta en la prueba que está más asociada, eso es lo que importa. El concepto de presión, en el fondo, tenía que ver con cuánta fuerza aplico yo en una determinada área, en un determinado lugar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un cuchillo genera una cantidad de fuerza en un área pequeña. Por ejemplo, un tacón, ¿sí? genera una mayor presión, ¿sí? En el caso de una persona que ocupe tacón, ¿sí? Porque todo el peso del cuerpo se está distribuyendo en una zona menor de espacio. No a diferencia de una zapatilla o una chala, así que todo ese espacio se está ocupando, aquí se ocupa menor. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, ¿sí? Una llanta delgada, una llanta más gruesa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vimos el caso del oso que se arrastraba en el hielo, ¿se acuerdan? No sé. Pero bueno, entonces la presión tiene que ver con eso. La fuerza que se aplica en un área determinada. ¿Ya? Eso lo conversamos la otra vez. Pero ahora también lo podemos ver desde el punto de vista de los fluidos, porque los fluidos también generan una presión sobre el objeto. ¿Sí? Cada fluido genera una presión. Es decir, por ejemplo, un fluido que está encerrado, ¿sí? genera una fuerza sobre el recipiente que lo está conteniendo. ¿Sí? Aquí tenemos un recipiente con gas, un recipiente con algún objeto. ¿Sí? Y también nosotros estamos sumergidos en un fluido. ¿En qué fluido estamos sumergidos nosotros? Me gusta preguntarle esas cosas que parecen tontas, pero no son tan tontas. ¿En qué fluido estamos sumergidos nosotros? ¿O no estamos sumergidos en fluido? Sí, en el aire o en la atmósfera que dijo por ahí. Sí. No nos damos cuenta porque no lo vemos, ¿sí? Pero estamos sumergidos en aire nosotros. Y ese aire que está alrededor de nosotros son partículas que tienen masa y por tener masa generan una fuerza sobre nosotros. Y por eso nosotros estamos constantemente sumergidos dentro de una presión atmosférica, que se llama, ¿sí? Que es la presión que ejerce el aire sobre nosotros. ¿Se había dado cuenta de eso, no? No nos damos cuenta, porque estamos acostumbrados, ¿sí? Pero no sé si usted ha ido a alguna parte más alta, o ha venido en auto de repente que siguió subiendo Las Palmas, y de repente se le destapan los oídos, ¿no? ¿Le ha pasado eso? O quizás, no sé si es por agua santa, pasa más ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a una presión, nuestro cuerpo funciona con una determinada presión, nosotros tenemos aire dentro de nuestros conductos, dentro del oído, lo que respiramos, en la boca, etc. Nuestra sangre se mueve, tiene una determinada presión. Entonces, cuando hay cambios de presión fuera de nosotros, ¿sí? El cuerpo lo regula. De una forma regular, no es botar aire por el oído. Es maravilloso. ¿Sí? O a veces se tapan los oídos. ¿Sí? Por lo mismo, uno siente que ingresa aire. Y eso tiene que ver con que la presión atmosférica depende de la altura a la que nosotros nos encontremos. ¿Sí? Por eso no sé si han escuchado el concepto de presión a nivel del mar. ¿Ya? A nivel del mar es como la parte cero, digamos. ¿Sí? La medida cero. No es que haya presión cero, sino que es la presión base. ¿Sí? A medida que subimos y a medida que bajamos de ese nivel del mar, ¿sí? Cambia la presión.
¿Dónde cree usted que hay más presión? Cuando yo subo una montaña, cuando yo bajo, no sé, a una mina. ¿Dónde hay más presión? ¿Para abajo o para arriba? ¿Para dónde hay más presión? ¿Para abajo o para arriba? ¿Dónde hay más presión? Cuando voy a la montaña a hacer trekking, o cuando voy a una excursión a una mina. ¿Dónde hay más presión? Está dividido el público. ¿Qué es la presión atmosférica entonces? Devolvámonos. ¿Qué dijimos que era? ¿La presión atmosférica? ¿Qué era? La presión atmosférica es las moléculas de aire que están sobre nosotros ejerciendo una presión. ¿Sí? Entonces, en el fondo, si usted lo quiere pensar así, cada persona tiene sobre sus hombros, sobre su cabeza, millones y millones de partículas de aire encima, que no percibimos porque estamos acostumbrados a esa presión. Nuestro cuerpo está diseñado para esa presión, o no sé si diseñado, pero se acostumbró a esa presión. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde hay más presión? ¿Cuando subo o cuando bajo? De nuevo. Si la presión atmosférica tiene que ver con las moléculas que hay sobre nosotros, ¿dónde hay más presión? ¿Arriba o abajo? Está dividido el público. Entonces tiene que ver con cuántas moléculas hay. ¿Qué pasa si voy subiendo? ¿Debería tener más moléculas o menos moléculas encima? ¿O menos? Entonces, el aire, ¿dónde hay más aire? ¿Más arriba o más abajo? ¿O es lo mismo en todos lados? ¿Alguien ha ido a Machu Picchu o a ese lado, hacia altura? ¿Alguien se ha apunado alguna vez? ¿Sabe qué significa apunarse? Empieza a faltar el aire, ¿sí? Porque mientras más altura, hay menos aire. ¿Sí? Hay menos moléculas de oxígeno y ¿qué es lo que hace el cuerpo? Empieza a tratar de compensar, como respira y no está recibiendo el mismo oxígeno, empieza a respirar más rápido y uno se empieza a agitar. Y cuando se excita, cuando se sobreexcita el sistema respiratorio, genera mareos. ¿A alguien le ha pasado que ha inflado globo para un cumpleaños mucho rato y se ha mareado? Parecido. Eso es como una especie de apunamiento. ¿Sí? El sistema cuando se sobreestimula o se sobreexcita, nos genera un mareo del sistema respiratorio. Bueno, todo eso para decir que, ¿dónde hay más presión entonces? Mientras subimos hay menos aire, por lo tanto la presión es menor. ¿Sí? Mientras bajamos, en el fondo de 31 volumen de aire y más aire encima. ¿Sí? Cuando hay un buzo nadando, ¿sí? Con su snorkel, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Está sintiendo su cuerpo, siente el aire que está encima y además la presión del agua. Entonces la presión es mucho mayor. No sé si han escuchado también que cuando los buzos hacen su sumergimiento, no sé si está. Cuando se sumergen, cuando hacen la sumergación, cuando es muy profundo, ¿sí? Cuando es muy profundo, primero que todo tienen que hacerlo muy lento el cambio, ¿sí? Tienen que hacerlo lento para que el cuerpo se vaya adaptando a esa presión, ¿sí? Cuando tienen algún problema y suben bruscamente, ¿sí? Ahí se genera lo que se llama el problema del buzo, se genera una descompensación en el sistema respiratorio de nuevo, ¿sí? Y se pueden morir incluso cuando es muy brusco el cambio. Cuando bajan a grandes profundidades tienen que subir lentamente para que el sistema se vaya adaptando de nuevo. Nuestro cuerpo se adapta, pero cuando es muy brusco el cambio no.
Bueno, todo eso para hablar entonces de la presión. Entonces los fluidos también generan una presión. Estamos sumergidos nosotros en una presión de aire sobre nosotros. Y con respecto a que cuando está abajo, entra en la presión, pero también o sea, tiene que ver el tema del lugar. Por ejemplo, si está en una mina, la presión con... Sí, es que en el fondo ahí es más aire nomás, solo aire. Solo aire. Y en el caso del agua es el agua y el aire. Más abajo del nivel del mar. Sí. Ya. ¿Qué más? Presión atmosférica. Eso. Ya, entonces la presión también la ejercen los fluidos. ¿Ya? También la ejercen los fluidos, la presión sobre el otro. Eso. Entonces, la presión que ejerce un fluido, ¿sí? Está relacionada, como decía yo, con la altura. ¿Sí? A mayor altura, menor es la presión. Hablemos de números. ¿Cuál es la presión que ejerce un fluido? ¿Sí? Ahí tiene distintas unidades de medida. Fíjense bien, tiene muchas unidades de medida. La que más se ocupa son dos, que son, por ejemplo, no sé si alguien ha inflado una rueda de bicicleta o de auto, ¿sí? En la bencinera, está en PSI. ¿Se ha fijado? Ah, 33 PSI, ¿sí? 32. ¿Qué significa PSI? Pound Squares Inches, que son libras por pulgada cuadrada. Pound Square Inches. ¿Ya? Que es el sistema gringo. También se mide en atmósferas. También se mide en miligramos de mercurio. Hg mercurio, sí. Miligramos de mercurio. En bares o en pascal. ¿Ya? Tiene muchas formas de medir la presión. Pero las que más se utilizan son en términos climáticos, por ejemplo, en bares, ¿ya? Para las ruedas, en atmósfera, etc. Exacto, PSI en atmósfera. Datos importantes: la presión atmosférica. ¿Sí? La presión atmosférica. ¿Dónde está? ¿Cómo? No, no, es pascal. ¿Sí? No, estos son los valores de conversión entre la presión. ¿Cómo? ¿Dónde dice atmósfera? No. Estos son los valores de conversión entre cada unidad. Ya, pero bueno, la presión atmosférica tiene un valor. Está acá, pascales. De 101.300 pascales de presión. Usted recuerda que ese es el valor que nosotros medimos habitualmente. La presión atmosférica en unidades de milímetros de mercurio, ¿sí? Son 760 milímetros de mercurio, o 750 según el libro. ¿Sí? En atmósferas, es una atmósfera, como referencia a la presión atmosférica, y eso. Entonces, PA significa presión atmosférica, y solamente estoy dando el valor de la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, la presión que ejerce un fluido está definida por esta expresión que está. ¿Sí? Es decir, si nosotros pensamos en este buzo, ¿sí? Que habíamos dicho en un momento, está sintiendo la fuerza que ejerce sobre él todo este bloque de agua, ¿sí? Más el bloque de aire que tiene arriba. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos calcular eso? Eso se calcula de una forma muy sencilla, que sería la densidad del fluido que está ahí sumergido en el objeto, la famosa G. ¿Cuánto valía G? ¿Cuánto vale G? ¿No? ¿Vale? 9,8 y ocupamos para hacer cálculo aquí. Y H sería la altura de esa columna de agua o de fluido que tengo encima. ¿Sí?
¿Sí? Entonces, la presión que ejerce un fluido es, repito, la densidad de ese fluido, ¿sí?, por la aceleración de gravedad y por la altura de esa columna de agua que tengo encima. Ahora, si pensamos en el agua, en vez de decir altura de la columna de agua, uno podría decir profundidad, ¿no? Que también es lo mismo. Profe, la P minúscula es densidad, ¿verdad? ¿Esa? ¿Sí? Sí, no es una P minúscula, es una P con una colita, que es la letra griega Rho. ¿Y qué significa eso? Ya, entonces, tenemos dos características importantes. Densidad, presión, como conceptos de los fluidos, características de los fluidos. Veamos un ejemplo.
Veamos, entonces tenemos la siguiente situación. Pareciera que hay muy poca información, pero con eso es suficiente. Dice, un buzo se ubica a 35 metros de profundidad en el mar. ¿Cuánta presión siente? ¿Cuánta presión está percibiendo? Veamos. Entonces lo primero que podríamos calcular es la presión que ejerce el fluido, que es con esta expresión que está aquí. Entonces, al estar sumergido en el agua, está sintiendo la presión del agua que está aquí, ¿sí? Entonces sería la densidad del fluido, la aceleración de gravedad y la columna de agua que tiene en sí, ¿sí? Entonces, el primer dato que nos pide es la densidad del agua. Ahora está en el mar. Entonces nos vamos a devolver. ¿Dónde está la tablita? Acá. Y dice que el agua de mar tiene una densidad de 1,04, ¿sí? 1,04 gramos partido por centímetro cúbico. 1,04 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Pero ya empezamos con un problema, porque cuando tengamos que hacer los cálculos de presión hidrostática, ¿sí? Esta unidad de medida, anótelo por ahí, de la densidad, siempre tiene que estar en kilogramos partido por metro cúbico. Siempre. ¿Ya? Pero nosotros nos dijeron recién que la densidad del agua de mar es 1,04 gramos partido por centímetro. Entonces tenemos que transformar. ¿Cómo transformamos? Muy sencillo, porque la equivalencia que hay entre gramos por centímetro cúbico y kilogramos por metro cúbico es 1000. ¿Ya? Por lo tanto es muy sencillo. Si quiero pasar de gramos a kilogramos por metro cúbico, es por 1000. Y si quiero pasar de kilogramos por metro cúbico a gramos por centímetro cúbico, es dividido. Corta y fondo. Por lo tanto, la densidad, ¿cuánto sería? 1,04 por 1000. O sea, 1040. Si me confirma usted con la calculadora que estoy trabajando, ¿sí? Simplemente se multiplica por 1000. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, la densidad del agua de mar, 1040 kilogramos por metro cúbico. Con la aceleración de gravedad, ¿cuánto varía la aceleración de gravedad? Vale 9,8, pero para hacer el cálculo rápido podemos ocupar sin problema 10, nadie se va a enojar. Para algunos sí, pero no. Y la altura, o sea, H significa siempre altura, pero ¿altura de qué? Porque no estamos a la altura del aire, sino que se refiere a la altura de la columna que tiene encima de agua esta persona, ¿sí? Que en el fondo también podríamos traducir como la profundidad. Entonces tiene que estar atenta y atento a eso. Entonces son 35 metros. ¿Listo? 35 metros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa info. ¿Ya? Y eso sería... ¿Calculadoras? ¿Sí? Ah, 1000. Ahí sí. 364.000 cerrado. ¿Sí? Bueno, ¿y qué unidad nos da de toda esta mezcla de unidades? De kilogramo, metro, ¿verdad? Nos da la unidad de Pascal. ¿Ya? En honor al gran científico Pedro Pascal. Pascal, la unidad de medida que aparece acá. ¿Ya? Se llama Pascal. En honor a Blaise Pascal, que fue un científico. Eso lo va a preguntar. Sí, voy a poner alternativa A, Blaise Pascal, alternativa B, Pedro Pascal. Tiene que saber cuál es. ¿Ya? Es Pascal, ¿ya? Pero, pregunto yo, ¿terminamos el ejercicio?
No, ¿por qué? Porque dice cuánta presión siente. Lo que calculamos acá es la presión del agua, ¿sí? Pero si lo estuviéramos pensando en una situación real, esta persona está sumergida en el agua, siente la presión del agua, pero además, acá arriba que dijimos que había aire, y por lo tanto la presión que está acá arriba, ¿cómo se llama? Se llama presión atmosférica. ¿Sí? Presión atmosférica. Y la presión atmosférica, ¿ya? No quiero que se me confunda con el Pascal, así que lo voy a poner como A mayúscula. Presión atmosférica, ¿ya? Dijimos que valía 101.300 Pascal. ¿Ya? Por lo tanto, la presión, por así llamarla total, es la presión que genera el fluido más la presión atmosférica. ¿Ya? Y eso sería 465.300. Sí, mejor. Entonces, ¿cuánto da el total? Sí, algunos le colocan presión cero, así como cero. ¿Ya? Entonces lo sumo y sería 465.300 Pascal. En honor a... Ya, preguntas, dudas, consultas. Hasta acá. ¿Qué dice ahí? ¿Acá? Sí. La presión total sería la presión que genera el fluido más la atmosférica. Ya. Si no hay más preguntas, no hay más dudas, 10 minutos de break y volvemos. Eso hicimos ya en 1,04 por esa es la unidad de medida que tiene ¿Y ese 100.300 siempre va a ser lo mismo? Sí, el valor fijo. Presión atmosférica. Hoy estoy no, son de constitución.
Una de las unidades medidas. ¿Dónde? Ah, es la fórmula para calcular. No es una P, se llama densidad, que es aceleración de la H.
entonces que están encerrados, dijimos que tienen, y estos generan alguna presión sobre, o generan presión sobre el material, sobre el recipiente que lo está conteniendo, ¿ya? Esa presión tiene una característica esencial y donde se aplica lo que se conoce como el principio de Pascal. ¿Qué es lo que nos dice el principio de Pascal? Esencialmente, el principio de Pascal nos dice que cuando tenemos un fluido encerrado, como por ejemplo en este caso de acá, mira este hermoso sistema que está aquí armado. Esto es lo que se conoce como un sistema llamado una prensa hidráulica. No sé si conoces ese concepto o le suena la terminación hidráulica. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que utilizamos habitualmente que funcionan de esta manera. Acá lo que hay es un fluido encerrado. En este caso puede ser agua, está pintado celestito de agua. ¿Sí la ves? Que está con dos émbolos, ¿sí? Como si fuesen dos jeringas, ¿sí? Presionados. Uno tiene es más pequeño y el otro es más grande. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que en este sistema que está interconectado, el fluido que está en su interior tiene una presión. Y yo, al aplicar una fuerza sobre un área, fuerza sobre área, ¿recuerda? Genero una presión. Y la gracia es que la presión que se genera dentro del fluido se transmite por el fluido en todas direcciones y con la misma intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo genero acá 100 pascal de presión, al otro lado tienen que salir, tienen que generarse en esta zona también 100 pascales de presión. ¿Sí? Genero 100 pascales acá y también genero 100 pascales. Entonces, el principio Pascal lo que dice es que la presión se transmite por el fluido. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Que si nosotros jugamos con el tamaño de estos elementos, lo que voy a generar es un fenómeno interesante. Veamos. Por ejemplo, lo que dice el principio Pascal simplemente es que la presión que hay en un lugar tiene que ser igual a la presión en otro lugar, en este fluido que estamos analizando. ¿Sí? Pero nosotros vimos ya que la presión en su forma, en su estructura original, se calculaba de una forma. ¿Cómo se calculaba la presión? No la hidrostática, la presión en general. Eso es densidad. Presión. Eso es presión en un fluido. Pero la presión como fórmula original, ¿se acuerda que era fuerza dividido área? Muy bien. La fuerza aplicada en un área. Entonces, fíjese bien lo que estamos haciendo. Estamos comparando la presión que hay en un lugar, que sería en este lugar, ¿sí?, con la presión que está en este otro lugar. ¿Ya? Entonces, le vamos a colocar, como es la presión en la zona 1, le vamos a colocar la fuerza en la zona 1 y el área en la zona 1. Área o superficie son sinónimos, por eso aparece una S o una A según estemos escribiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice el principio Pascal? Que la fuerza que yo genero en esta área se va a transmitir y va a salir la misma presión. La misma presión. O sea que eso va a ser igual a la fuerza en esa zona y al área de esa zona. A esa relación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante? Y que esto es lo que, ¿por qué se utiliza el principio Pascal? Y es que el principio Pascal lo que hace, en el fondo, es similar a lo que nosotros estudiábamos con el torque. Es decir, cuando yo cambiaba el largo de los brazos, aplicaba una fuerza y me funcionaba como un multiplicador de fuerza. En este caso pasa exactamente lo mismo. Yo al generar una fuerza en este lugar, puedo multiplicar o puedo reducir la fuerza que estoy generando. ¿Ya? Pongámosle número a esto. ¿Ya? Pongámosle número. Yo te voy a ver los números, si no, no voy a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedería al revés? Entonces, uno. ¿Sí? Entonces, supongamos, pensemos en este mismo caso. ¿Ya? Generamos una fuerza acá
Y nosotros nos podríamos preguntar cuánta fuerza se genera al otro lado. Pongamos el número. Supongamos que la fuerza que nosotros aplicamos, la fuerza 1, es una fuerza de 100 newtons. 100 newtons. ¿Sí? Eso no te lo tiene ya. Por supuesto, va a estar. Supongamos que el área que está ahí es un área de 20 centímetros cuadrados. ¿Ya? El área 1. Y entonces la pregunta va a ser, ¿cuánto vale la fuerza que sale por este sistema, por esta prensa hidráulica? ¿Sí? Si es que yo, en esa área, que es mucho mayor, pero si esta me mide 20, esta va a medir 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fuerza que sale por ese lugar? ¿Sí? Entonces, fíjese bien que lo único que habría que hacer es reemplazar los valores en esta expresión y despejar, que son cosas que ya hemos practicado, así que no debería haber mayor problema. ¿Ya? Entonces, reemplacemos estos valores. ¿Sí? Si quiere, mire cómo lo hacemos y después copia. Le doy un ratito para que copie. ¿Sí? Entonces, tenemos esta fórmula, que sería fuerza 1 partido por área 1 igual a fuerza 2 partido por área 2. Entonces, reemplacemos los valores. Fuerza 1, ¿cuánto vale? 100 newton. Yo apliqué 100 newton en esa parte de allá. ¿Sí? Dividido el área 1, que vale, según yo, 20 centímetros cuadrados. ¿Sí? Igual a la fuerza 2. ¿Cuánto es la fuerza 2? No sé, es la pregunta, así que usted le coloca fuerza 2 nomás, o le coloca X, o le coloca... Eso, fuerza 2. Dividido el área 2. Que, como usted se fija, tiene una fuerza en un área de 20. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la fuerza si ahora el área aquí es mucho más grande? Y el área dice que es de 100. 100 centímetros cuadrados. Área. ¿Sí? Y por lo tanto, redoble de tambor. Primero, ¿qué cree usted que va a pasar con la fuerza? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Va a dejar solita esta fuerza? ¿Despejar? Recuerde lo que conversamos, recuerde el ejemplo que le dije. Cuando usted le dice despeja la mesa, ¿qué tiene que hacer? ¿Mover la mesa o mover las cosas que están en la mesa? Las que están alrededor de la mesa. Entonces, ¿a quién tiene que mover usted? ¿A la fuerza o al 100? Al 100. ¿Ya? Entonces, ¿el 100 qué está haciendo acá? Entonces, si yo lo voy a tirar para allá, ¿cómo pasa? ¿Ya? Operación contraria, muy bien. ¿Listo? Entonces, el 100 pasa multiplicando. Entonces me quedaría 100 newton por los 100 que estaban acá, centímetros cuadrados, dividido 20 centímetros cuadrados. Y eso sería igual al valor de la fuerza 2. ¿Sí? Entonces me quedaría, fíjese bien, qué bonito que acá los centímetros cuadrados se eliminan. ¿Sí? Me queda 100 por 5, que sería 500, ¿no? O sea, 1000 por 100 por 100 dividido 20. Si no me equivoco, todo eso da 500. ¿Me puede corroborar, por favor? ¿Da 500? Perfecto. Entonces, fíjese con este sistema. ¿Qué fue lo que logramos con el sistema? ¿Cómo? ¿Sí? Pero en términos concretos. 18 pascal. ¿Cuánta fuerza apliqué yo en el lado rojo, la fuerza roja? ¿Cuánto apliqué? 100. ¿Y cuánto salió de fuerza al otro lado? Salió 500. Entonces, ¿qué hice? Quintupliqué la fuerza. Teniendo solo este sistema, gracias a que los líquidos transmiten la presión, aplicando una fuerza, no pequeña, pero menor, de 100, ¿cuánta fuerza salió? 500. Entonces, si yo aplico este sistema, por ejemplo, y hago esto más chico todavía, y esto más grande todavía, podría ser mayor la fuerza incluso. Entonces, yo con una fuerza pequeña, puedo generar una fuerza mayor. O sea, ¿para qué me serviría esto, por ejemplo? ¿Para qué me serviría a usted?
Si usted ve eso, lo tratamos de armar. Usted haría 100 acá y acá generaría más fuerza, entonces ¿para qué le sirve? Yo si coloco aquí un auto, por ejemplo. ¿Podría levantarlo? No sé, pero sí podría si hago un sistema que sea más o menos. Entonces, con una zona pequeña, con un líquido entre medio, puedo multiplicar la fuerza que genero. Entonces puedo levantar autos, puedo levantar camiones, en general puedo levantar cualquier cosa que sea más pesada, que requiera mayor fuerza. ¿Sí? Entonces hay un montón de elementos, de objetos, de materiales que funcionan así. Hay un montón de cosas que nosotros apretamos un botoncito, pum, y levanta algo más grande. ¿Sí? O por ejemplo, cosas que va a usar usted en el futuro, que son las sillas que ustedes utilizan después. ¿Sí? Te aprieto una palanquita con el pie, y la persona se levanta, se baja, se echa para atrás, pum, pum, pum. ¿Sí? Porque usted puede con eso levantar. No sé si alguien va a la barbería, yo de repente voy. ¿Sí? Entonces con una patita empieza y te levanta la silla, te baja. ¿Sí? Solo van a hacer así nomás. ¿Por qué? Porque hay un sistema dentro hidráulico. ¿Sí? Hay gatas hidráulicas. ¿Sí? La gata hidráulica, no un animal, ¿sí? Las que levantan autos. ¿Sí? Lo mismo. Gata hidráulica, las sillas de una odontología. Todas estas cuestiones, palas gigantes que sacan tierra y que levantan cosas, también funcionan con este principio, etcétera, etcétera, etcétera. Con gente que decía que no sé si había 100 pulsadas 100 que era volumen. No, fuerza. Yo generé 100 de fuerza acá, ¿sí? Generé 100 de fuerza, ¿y cuánto saqué? El quíntuple. No, pero con respecto al tema del agua. ¿Sí? ¿No es lo mismo? Sí, la presión es la misma. Saca la misma presión. Pero como cambian las dimensiones, eso hace que cambie la fuerza. ¿Sí? Entonces, en el fondo, yo puedo controlar el área, yo puedo construir algo con un área que yo quiera, y voy a saber cuántas veces va a multiplicar la fuerza que quiero generar. Entonces, una herramienta muy, muy útil, ¿sí? Para trabajar y generar cosas. Funcionan así desde los frenos de los autos. Yo dije que le dieron unos segundos para copiar. Ahora pueden copiar. ¿Sí? El resultado. Copia nomás ahora. O sea que por 30 segundos.
cualquier situación en el fondo donde yo encuentre un sistema donde yo aplico una fuerza menor y genero una gran fuerza, está funcionando esencialmente con el principio de Pascal. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se frena en un auto, ¿sí? Hay unas... ¿Ustedes saben cómo frenar los autos, no? ¿Sí? Si se queda apretando el freno. ¿Sí? Pero me refiero a qué pasa cuando usted aprieta el freno. ¿Sí? Pasa lo mismo. Pasa muy parecido con la bicicleta. ¿Qué pasa cuando uno aprieta el freno de la bicicleta? Cuando aprieta el freno, hay unas pastillas que aprietan la rueda. ¿Se ha fijado, no? ¿Sí? Entonces acá pasa lo mismo, ¿sí? Pero son unas paletas que se abren. Entonces hay un disco dentro de la rueda, entonces esas dos cuestiones se abren y tienen que generar mucha fuerza para que al abrirse frene la rueda. Pero usted no aplica tanta fuerza como frenar la rueda. ¿Sí? Usted aprieta el pie nomás. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de un sistema que está relleno con un líquido, ¿sí? Uno le dicen el líquido hidráulico de freno, ¿ya? Y que en el fondo transmite todo eso y funciona como el principio de Pascal. Entonces, generas una fuerza pequeña y se multiplica esa fuerza. Lo mismo que le decía con la silla ontológica. ¿Cómo se tiene un nombre esa silla? ¿Silla? Sillón, silla. También, entonces como le decía, cualquier sistema donde uno genera una fuerza y esa fuerza se multiplica, ya. Vamos a esperar un segundito que haya un poquito más de silencio para poder continuar. Gracias. Y cualquier situación donde uno aplica una fuerza y genera una fuerza mayor está involucrado el principio de Pascal. Ya. Última temática de la clase del día de hoy y tiene que ver entonces con estos fluidos una vez que están en movimiento. ¿Ya? Vimos situaciones donde las propiedades de los fluidos se referían a situaciones de los fluidos cuando estaban quietos, principio de Pascal, la propiedad de la densidad, la propiedad de la presión, etc. Pero ¿qué pasa cuando los fluidos comienzan a moverse? Que es lo que nos interesa, como dice la palabra, fluyen. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, una de las características que nosotros visualizamos, imagino que usted ha escuchado porque es una palabra que aparece comúnmente, es el concepto de caudal. ¿Ya? ¿Qué es el concepto de caudal? Cuando uno habla, por ejemplo, de un río o de un canal que tienen mucho caudal, se refiere en el fondo, de nuevo aparece, el concepto del volumen de agua que está circulando en ese río, en ese canal, lo que sea, por unidad de tiempo. ¿Sí? Una especie de velocidad del volumen, ¿sí? Del caudal, del río. Entonces puede ser que tenga poca agüita, pero que se mueva muy rápido y por lo tanto va a tener igual un mayor caudal. ¿Sí? O puede tener mucha agua y moverse lento, también va a tener un mayor caudal. Entonces, todo va a depender en el fondo de cómo estemos visualizando. Entonces, el caudal se denomina con la letra Q, ¿ya? Y es el volumen de fluido que está circulando, ¿sí? Dividido el tiempo en el cual está circulando. Entonces, eso nos da a nosotros una medida de cuánta agua circula en esa. Y de la intensidad con lo que está haciendo la
Ya, ahora el siguiente ejemplo entonces, tenemos un canal entero donde circulan 70.000 litros de agua en 20 minutos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el caudal de ese agua? Sí, según corresponde. Veamos. Veamos primero que tenemos que hacer algo, jugar con los números de nuevo. ¿Ya? Entonces dice en un canal, la verdad, circulan 70.000 litros de agua en 20 minutos. ¿Vale? ¿Cómo le hacemos? Entonces el caudal es el volumen dividido el tiempo. Así es. Pero, de nuevo, tenemos que tener en consideración las unidades de medida. ¿Ya? Las unidades de medida del caudal, habitualmente las que se trabajan, son las siguientes. Son unidades del sistema internacional. De nuevo el sistema internacional. ¿Ya? El volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos y el tiempo, ¿en qué unidad se mide? Segundos, muy bien. Por lo tanto, el caudal es metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, para nuestro cálculo, tenemos que tener eso en consideración. El volumen en metros cúbicos. Ya dijimos delante cómo se hacía. Si son 70.000 litros, ¿cuántos metros cúbicos son? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto? 70, muy bien. Recuerde que 1 metro cúbico son 1.000 litros. ¿Ya? Esa es la equivalencia. Entonces, 1 metro cúbico son 1.000 litros, entonces 70.000 litros son 70 metros cúbicos. Son 70 metros. Dividido entonces el tiempo que transcurrió. ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuántos segundos hay en 20 minutos? Caleta. ¿Cuánto? 1260. 20. ¿Sí? Entonces, recuerde usted que en un minuto, ¿cuántos segundos hay? 60 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, muy bien. En 20 minutos, si quiere, lo convierte. ¿Sí? Un minuto son 60 segundos. Y eso es 120. 1200. ¿Cierto? Sí. 1200. Y entonces nos va a quedar esa división que nos va a quedar en decimal, que creo que eso fue lo que me estaban preguntando recién. No hay problema, se deja en decimal. Divide eso, voy a dar un número chiquitito. 0,051. Y eso entonces sería metros cúbicos por segundo. Metro cúbico por segundo. ¿Preguntas, dudas con
consultas? Ya. ¿Listo? ¿Preguntas con esto? Entonces, ¿qué pasa con el caudal? El caudal tiene una característica interesante y es que se puede visualizar desde dos perspectivas. ¿Ya? Desde la perspectiva del volumen que está circulando, pero también está relacionado con la velocidad con que está corriendo ese fluido. ¿Sí? Ya la próxima semana vamos a terminar esto y vamos a ver todas las aplicaciones que tiene eso desde el punto de vista de las piezas dentales, sobre todo a características de nivel molecular interno, ¿ya? Donde hay pequeños canales donde se transmite y donde fluyen ciertas cosillas, ¿ya? Quedamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El caudal es una propiedad que se da y que establece, también una forma de visualizar, calculando el caudal, donde se multiplica dos cosas: el área por donde está circulando ese fluido y la velocidad con que circula. Fíjese bien, tenemos por un lado caudal como el volumen dividido el tiempo, pero también esa relación nos puede ayudar a visualizar que el caudal también es el área por donde está circulando eso, la zona del área, que sería esta zona de acá, por la velocidad con que va a ser fluido. Entonces, cuando veamos esto, va a aparecer también una V corta o pequeña, minúscula, perdón, de velocidad. Entonces, área y velocidad. ¿Qué es lo interesante? ¿Sí? Al revés. Sí. ¿Sí? Entonces, también hay una relación entre eso. Según el tipo de cañería, de tubería, del lugar donde esté fluyendo eso, va a permitir a nosotros determinar el caudal de esa forma. Y todo eso para entender lo siguiente, y que es un principio fundamental, y es el principio de conservación o de continuidad del caudal. ¿Qué pasa? El caudal tiene una característica importante, y es que cuando usted tiene una cierta cantidad de volumen circulando en un determinado lugar, esa cantidad de agua no puede cambiar, porque no desaparece, no deja de existir. Entonces, lo que conversábamos recién, si usted tiene un área determinada por donde viene fluyendo el agua, ¿sí?, a una velocidad, y usted reduce, por ejemplo, hay una zona donde se reduce el área. La pregunta es, ¿qué cree usted que va a pasar con la velocidad? Si viene el fluido aquí a una determinada velocidad y yo reduzco el área, ¿qué cree que va a pasar con la velocidad? Es muy probable que la velocidad aumente. Y eso explica un fenómeno tan simple como este. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez, no? ¿Sí? Cuando uno quiere que el agua está regando y el agua salga más lejos, ¿sí?, en el fondo que salga más rápido, ¿qué tengo que hacer yo para aumentar su velocidad? Pongo el dedito. ¿Qué estoy haciendo al poner el dedo? Lo que estoy haciendo es reducir
el área por donde está saliendo el agua. Entonces la relación es que hay una conservación entre el caudal que hay al inicio y el caudal que hay al final. Y eso implica en el fondo, que lo que me interesa remarcar, que si yo reduzco un área, va a aumentar la velocidad al otro lado. ¿Sí? Va a aumentar la velocidad. Y ese principio es fundamental tenerlo ahí a mano. Entonces, el área y la velocidad con que fluye un fluido, para la redundancia, es fundamental. Ayer me tocó ver un suceso muy importante y muy grave que se relaciona con esto. ¿Sí? Y es que, por ejemplo, ustedes saben que dentro de las arterias, dentro de nuestras venas, está fluyendo la sangre. Entonces uno lo considera dentro de estos temas. Y cuando en las arterias comienza a acumularse material que no debería estar, ¿no es cierto? Ustedes saben más de eso, con las grasas y esas cosillas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en términos físicos? Estamos reduciendo el área por donde fluye la sangre. ¿Y qué pasa entonces con la sangre? ¿Qué debería pasar según lo que conversamos recién? Debería moverse más rápido. Entonces, cuando se genera una mayor velocidad de flujo de la sangre, comienzan a haber problemas con la hipertensión. Entonces, eso es una explicación de aquello. Se comienza a tapar la arteria y entonces empieza a fluir más rápido la sangre y eso genera entonces la hipertensión. Una mayor tensión, ¿sí? Un mayor flujo de sangre, una mayor velocidad y eso genera un mayor ritmo cardíaco y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, un fenómeno que tiene esa explicación dentro de este principio. ¿Sí? Lo mismo que les decía yo recién, cuando reducimos el área, ¿sí? Sale con mayor velocidad. Lo mismo también en las zonas donde hay un río y el río se mueve más rápido, también tiene que ver con eso. Puede haber zonas donde está el río más delgado, pero también zonas donde el río es más bajo, ¿sí? De altura. También esa área se reduce y hace que en esa zona sea más rápido. Entonces también eso influye en eso. Claro, que reduce el área y el espacio, entonces empieza a fluir más rápido la sangre. ¿Ya? Bien, creo que por hoy día estamos. Voy a pasar la lista. Sí, lo vi, vamos a empezar con la pregunta. Aguirre, Aguilar, Aguilera, Alberto, Alonso, Balbontín, Catalina, Balbontín, Anastasia, Bolvarán, Bravo, Carvajal, Castellanos, Castellón, Castro, Contreras, Figueroa, Flores, García, Golworthy, Gómez, Abigail, Gómez, Paola, Gómez, Antonella, González, Guajardo, Hidalgo, Or, Maldonado.